En 2007, Bill Anderson, un destacado empresario, y Nina Anderson se unieron en un matrimonio arreglado. Esta práctica, todavía presente en muchas familias estadounidenses, conectó a dos personas a través de las tradiciones y los negocios que compartían sus familias. Sin embargo, este es un caso en el que el amor fue suplantado por mentiras y engaños. Te invitamos a quedarte hasta el final de este video, donde explorarás las complejas dinámicas que emergieron en un hogar que, en apariencia, vivía en perfecta armonía. El caso de la familia Anderson. Hola a todos. Antes de comenzar, te animo a que te suscribas y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin más, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Bill, nacido en 1990, había forjado una sólida carrera en el sector de la construcción en Denver. Reconocido por su inteligencia, determinación y liderazgo, era el pilar de su familia. Por otro lado, Nina, nacida en 1992, creció en un entorno lleno de amor y valores, lo que moldeó su carácter amable, una mujer tradicional que valoraba profundamente los lazos familiares. Su matrimonio no solo significó la unión de dos personas, sino también la fusión de dos familias con perspectivas culturales, religiosas y vitales similares. Ambos fueron criados en contextos que valoraban la familia, lo que facilitó su decisión de casarse tras algunas reuniones. Aunque no compartían un vínculo romántico profundo al inicio, confiaban en que el respeto y el afecto surgirían con el tiempo, algo común en matrimonios arreglados. Nina, con su vestido de novia blanco tradicional, deslumbraba con una belleza suave y elegante, representando a la mujer estadounidense clásica. Bill, en su traje de smoking blanco y negro, emanaba confianza y era considerado el esposo ideal por su familia y la sociedad. Tras el matrimonio, la vida de Bill y Nina fue tranquila y feliz. Aunque su relación matrimonial no estaba marcada por una intensa pasión romántica, estaba llena de respeto, simpatía y comprensión mutua. Bill siempre valoró la amabilidad y el sacrificio de Nina, mientras que ella admiraba su determinación y talento. En 2013, su felicidad se incrementó con el nacimiento de su hermosa hija, a quien llamaron Anna, simbolizando el amor y la esperanza que ambos compartían. La llegada de su hija no solo trajo alegría a la pareja, sino que también complació a ambas familias, especialmente a los padres de Nina, quienes esperaban con entusiasmo convertirse en abuelos. La vida matrimonial de Bill y Nina transcurrió sin problemas en sus inicios. Gracias al éxito de su trabajo, la empresa de Bill creció, llevándolo a viajar con frecuencia a otros estados para expandir su mercado y conocer nuevos socios. Al principio, estos viajes de negocios no preocupaban a Nina. Ella comprendía que eran necesarios para el crecimiento de la empresa y el futuro de su familia. Sin embargo, con el tiempo la situación comenzó a cambiar. A medida que aumentaban las ausencias de Bill, Nina notó cambios sutiles en su comportamiento. Él estaba fuera de casa más a menudo, y cuando regresaba, parecía cansado y distante. La calidez y el afecto que antes caracterizaban su relación se desvanecían poco a poco. Las conversaciones se hicieron más cortas y menos frecuentes, llenas de silencios incómodos. Un signo alarmante eran las frecuentes llamadas y mensajes que Bill recibía en momentos extraños, incluso tarde en la noche. Cada vez que sonaba su teléfono, él salía rápidamente a contestar o evitaba la mirada de Nina. No le permitía tocar su teléfono ni leer sus mensajes. Aunque se sentía confundida y preocupada, Nina intentó calmarse, pensando que la presión y el estrés del trabajo eran los culpables. Siempre había creído en el amor y la lealtad de su esposo, esperando que eventualmente todo volvería a la normalidad, pero las señales extrañas continuaban, y ya no podía ignorarlas. Los viajes de Bill se volvieron más prolongados, y sus excusas se hicieron más vagas cuando ella le preguntaba sobre su trabajo. A pesar de esto, Nina no quería dudar de él, esperando que sus inquietudes fueran solo producto de su imaginación. A mediados de 2016, la vida de Nina, que parecía estable y tranquila, se vio alterada de repente. Una tarde, recibió una llamada de un número desconocido. La mujer del otro lado de la línea preguntó por Bill con un tono sorprendentemente íntimo, y para su asombro, lo llamó cariño. Atónita, Nina sintió que algo estaba terriblemente mal. Desde ese momento, una profunda inquietud se apoderó de ella, y la curiosidad la llevó a investigar la verdad. Decidió revisar el teléfono de su esposo. Esa noche, cuando Bill dormía profundamente, se acercó sigilosamente a su dispositivo y revisó sus mensajes e historial de llamadas. Lo que realmente la sorprendió fueron los mensajes entre Bill y Mary. No eran simples conversaciones sobre trabajo,
sino que estaban llenos de dulzura y afecto, repletos de promesas románticas. Además, las frecuentes llamadas entre ellos solo aumentaron sus sospechas. La mente de Nina se llenó de preguntas. ¿Quién era Mary? ¿Cuál era su verdadera relación? A pesar de las evidencias de infidelidad, Nina no quería confrontar a Bill de inmediato. Prefería seguir investigando por su cuenta. En los días siguientes, Nina observó discretamente las actividades de su esposo. Notó que Bill viajaba a Chicago con frecuencia, y cada vez que lo hacía, las llamadas y mensajes con Mary aumentaban. Esto fortaleció aún más su sospecha de que Bill tenía una relación especial con ella. No queriendo vivir en la incertidumbre y el dolor, decidió profundizar más y siguió a Bill durante uno de sus viajes de negocios a Chicago. Nina descubrió que Mary no era solo su amante. En realidad, era la segunda esposa de Bill, con quien se había casado en secreto en 2014 y tenían un hijo juntos. Esta revelación fue un golpe devastador para Nina, quien sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El esposo en quien había confiado durante tantos años la había engañado cruelmente, construyendo una vida completamente diferente a sus espaldas. Cada momento de amor y cada promesa entre ellos se convirtieron en mentiras. Enojada y herida, Nina supo que ya no podía permanecer en silencio. Decidió confrontar a Bill, pero sabía que necesitaba prepararse para este encuentro. El 10 de mayo de 2016, cuando Bill regresó a casa, tras un viaje de negocios, sintió que algo en el aire era diferente. Nina no lo saludó con su habitual sonrisa. En cambio, lo esperaba en la sala de estar con un rostro tenso y decidido. Durante semanas había intentado contenerse, pero el descubrimiento de la traición de Bill hizo imposible que permaneciera en silencio. Sabía que la verdad debía salir a la luz y no había vuelta atrás. Nina inició la confrontación que había estado preparando. No dudó en preguntar directamente sobre Mary, la mujer que había descubierto a través de los mensajes y llamadas en el teléfono de Bill. Al principio, Bill intentó evitar el tema, negando cualquier irregularidad. Dijo que Mary era solo una conocida de trabajo y que su relación no significaba nada. Sin embargo, Nina ya no creía en sus mentiras. Había pasado tiempo reuniendo pruebas y ahora tenía todo lo necesario para que Bill no pudiera negar la realidad. Sin esperar más, sacó su teléfono y mostró los mensajes afectuosos entre Bill y Mary, así como las largas llamadas en las noches cuando él decía estar ocupado con el trabajo. ¿Tienes algo que decir, Bill?, preguntó Nina con voz calmada, pero llena de dolor. Los mensajes eran como cuchillas afiladas que atravesaban su corazón. Atrapado, Bill dejó de negar y comenzó a justificarse. Intentó explicar que su relación con Mary había sido un error, un momento de debilidad, tratando de calmar la ira de Nina. Sin embargo, para ella, esas palabras carecían de significado. Había sido completamente destruida, y su corazón se había endurecido ante tales justificaciones. Nina no pudo contener más sus emociones y recriminó a Bill por su traición y por cómo había destruido la vida que habían construido juntos. Bill, acorralado, empezó a perder el control. Se sintió amenazado no solo por la ira de Nina, sino también por las repercusiones que podía enfrentar. Ella anunció que lo dejaría y que, además, revelaría su situación a familiares y amigos. Estas palabras golpearon sus miedos más profundos. Temía perderlo todo, su carrera, su reputación y la doble vida que había construido. A medida que el miedo a la pérdida lo envolvía, Bill se sintió cada vez más estresado. La presión lo llevó a un estado de ira y pánico. Mientras Nina seguía amenazando con abandonarlo, él se sintió llevado al límite. Pero Nina estaba decidida a poner fin a esta vida de engaños. Bill se sintió impotente, agarró un objeto duro, cercano, era un palo de madera que usaban para cerrar la puerta sin pensar. Bill levantó el palo y golpeó a Nina con fuerza en la cabeza. El golpe fue tan repentino y poderoso que Nina cayó al suelo de inmediato. La sangre fluía de la herida en su cabeza, extendiéndose rápidamente por el suelo. Por un instante todo se detuvo. Bill se quedó allí mirando el cuerpo sin vida de Nina, en el suelo, incapaz de creer lo que acababa de suceder. El silencio lo envolvió, la mente de Bill se quedó en blanco, todos los pensamientos parecían desvanecerse, dejando solo un miedo absoluto. Se inclinó sacudiendo a Nina, pero ella no respondía. No podía creer que había matado a la mujer que había jurado proteger, pero no había tiempo para arrepentimientos. En medio de la desesperación, Bill decidió fabricar una historia sobre un robo, intentando crear una escena que diera la impresión de que Nina había sido atacada y asesinada por un desconocido. Con urgencia, comenzó a limpiar la escena.
Abrió las ventanas, movió algunos muebles y trató de hacer que todo pareciera un robo real. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron torpes e ilógicos. Al mirar de nuevo el cuerpo sin vida de Nina, se dio cuenta de que debía actuar con rapidez. Tomó su teléfono y llamó a la policía, su voz temblorosa mientras intentaba permanecer tranquilo. En su mente, esperaba que su relato engañara a los agentes, convencido de que si creían en su versión, no sospecharían nada y podría escapar de las consecuencias de su terrible acto. Sin embargo, en el fondo, sabía que las cosas no eran tan simples. Ahora solo podía esperar que la suerte lo ayudara a no ser descubierto. Después de hacer la llamada, Bill se sentó en el suelo, luchando por respirar, con la mirada fija en el cuerpo sin vida de Nina. En ese silencio, sentía el peso de las terribles consecuencias de sus actos, pero no tenía otra opción. En su mente, los recuerdos del momento en que había atacado a su esposa resonaban sin parar. Cuando la policía recibió su llamada urgente, se dirigieron rápidamente al lugar. Lo que vieron cuando llegaron fue una escena espantosa. Nina yacía inmóvil en el suelo con una grave herida en la cabeza y sangre fluyendo por todo el suelo. Bill se encontraba allí, visiblemente aturdido y tembloroso, intentando mantener una expresión de dolor. Les dijo a los policías que su esposa había sido atacada por un intruso, un ladrón que había entrado en su casa. Al principio, los agentes tomaron su relato en serio y comenzaron a investigar el caso como un robo que había resultado en un asesinato. Sin embargo, a medida que examinaron la escena con más detalle, comenzaron a surgir dudas sobre la versión de Bill. No había evidencia de un robo real. Las ventanas y puertas no mostraban signos de haber sido forzadas o manipuladas, y los muebles estaban simplemente desordenados, sin indicios de una búsqueda violenta. Al observar el cuerpo de Nina, los investigadores notaron que la herida en su cabeza era muy específica. No se trataba de una lesión típica de un ataque sorpresivo. La gravedad de la herida sugería que había sido infligida por un objeto duro y con gran fuerza. Además, no había indicios de que Nina hubiera luchado o intentado defenderse antes del ataque. Todo esto llevó a la policía a sospechar que Nina podría haber sido atacada por alguien conocido, en lugar de ser víctima de un robo violento. Cuando Bill fue interrogado por primera vez, se mantuvo firme en su versión de los hechos. Bill reiteró que, al llegar a casa, se encontró con las ventanas abiertas, los muebles desordenados y a Nina en el suelo con una herida grave en la cabeza. Afirmó no saber quién era el atacante y no entendía por qué un intruso habría agredido a Nina tan violentamente. Sin embargo, su actitud comenzó a generar dudas en la policía. Aunque intentó aparentar angustia, su rostro no mostraba el miedo ni el dolor de un esposo que acaba de atravesar una tragedia. La policía decidió ampliar la investigación e interrogó a los vecinos de Nina y Bill para ver si alguien había observado o escuchado algo inusual la noche del incidente. Varios vecinos comentaron que escucharon discusiones desde la casa de la pareja, pero no oyeron ruidos que indicaran un robo o la presencia de un extraño. Posteriormente revisaron los teléfonos de Bill y Nina, lo que se convirtió en un punto decisivo en la investigación. Al analizar las llamadas y mensajes de texto en el teléfono de Bill, encontraron una serie de conversaciones con una mujer llamada Mary. Los mensajes no solo se referían a temas laborales, sino que también contenían expresiones emocionales y promesas sobre el futuro. Los investigadores también encontraron numerosas llamadas largas entre Bill y Mary en momentos en que él le decía a Nina que estaba ocupado con el trabajo. Este descubrimiento intensificó las sospechas de la policía sobre las intenciones de Bill, lo que llevó a profundizar la investigación sobre su relación con Mary. Rápidamente se dieron cuenta de que esta conexión iba más allá de una simple aventura. Al verificar información en Chicago, donde Bill viajaba con frecuencia por trabajo, confirmaron que se había casado en secreto con Mary en 2014, sin que Nina lo supiera. También descubrieron que Bill y Mary tenían un hijo juntos, un dato que Nina nunca había conocido. Esta información ofreció una nueva perspectiva sobre la doble vida que Bill había estado llevando, manteniendo dos relaciones paralelas, sin que ninguna de las partes supiera de la existencia de la otra. El secreto de Mary y su hijo reveló que Bill tenía motivos poderosos para ocultar esta verdad. Nina descubrió la verdad, pudo haberlo empujado al borde de la desesperación y la violencia. Policía se convenció más de que Nina no pudo haber sido asesinada por un intruso al azar. La autopsia reveló que la herida en la cabeza de Nina fue causada por un objeto duro como un palo de madera o algo similar. Esto encajaba aún más en el escenario de que Nina fue atacada por alguien que conocía tal vez mientras estaba desprevenida. Los investigadores también consideraron que Nina sabía sobre la relación secreta de Bill y Mary antes de ser asesinada
y que probablemente fue una discusión entre Nina y Bill. Esa noche, lo que llevó al trágico desenlace, bajo el peso de las pruebas acumuladas, la policía decidió arrestar a Bill por cargos de asesinato. Lo interrogaron nuevamente, esta vez, enfocándose no solo en la historia del robo, sino también en su relación con Mary y las tensiones en su matrimonio con Nina. Cada vez que la policía preguntaba sobre Mary, Bill se ponía más y más confundido y nervioso. La confianza que inicialmente mostraba comenzó a desvanecerse. Finalmente, Bill no pudo mantener sus mentiras cuando se enfrentó a pruebas innegables de su doble vida. La policía le proporcionó registros de llamadas, relatos de vecinos sobre una discusión, la noche del asesinato y, lo más importante, pruebas de su matrimonio. Bill intentó mantenerse en silencio, pero bajo la abrumadora presión de la policía, no tuvo más remedio que confesar. Aunque inicialmente intentó defenderse, inventando una historia sobre el robo, la verdad finalmente salió a la luz. La investigación terminó con el arresto de Bill y sus crímenes salieron a la luz. La muerte de Nina fue el doloroso costo que Bill tuvo que afrontar debido a su vida de mentiras. La policía continuó con la investigación para esclarecer los últimos detalles, pero ya disponían de pruebas suficientes para acusarlo de asesinato. El juicio de Nina Anderson se celebró a finales de 2016. Los fiscales presentaron evidencia contundente, incluyendo registros de llamadas y mensajes de texto entre Bill y Mary, así como los resultados de la autopsia, que demostraron que las lesiones mortales de Nina no coincidían con un robo. Argumentaron que Bill había planeado asesinar a su esposa tras descubrir su aventura y matrimonio secreto con Mary. El jurado determinó que las acciones de Bill no fueron solo un acto de ira, sino también deliberadas y crueles. Había asesinado a su esposa intencionalmente para encubrir su doble vida. Finalmente, el tribunal emitió su veredicto. Bill Anderson fue hallado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. El juicio concluyó en un profundo dolor para ambas familias. La historia de su matrimonio, que había comenzado con tanta promesa, terminó en tragedia, sirviendo como advertencia sobre los peligros de llevar una vida de engaños y la importancia de la honestidad en las relaciones. Y así, querido espectador, llegamos al final de esta historia criminal de hoy. Me gustaría mucho saber tu opinión, así que te animo a dejarla en los comentarios del video. Buenas noches y hasta la próxima historia.